Cuando piensas en el antiguo Egipto, probablemente imaginas pirámides, momias y un faraón con más delineador que una estrella de rock. Pero, ¿y si te dijera que mucho de lo que crees saber es solo la punta del obelisco? Detrás de los jeroglíficos, las tumbas doradas y los mitos escolares, hay una historia aún más extraña, oscura y fascinante. Un Egipto donde los faraones hacían propaganda política con magia, donde los gatos eran dioses y también armas diplomáticas, y donde los médicos operaban con técnicas que aún desconciertan a la ciencia moderna. En este video vamos a descubrir 33 datos que cambiarán tu visión del Nilo para siempre, desde prácticas médicas inquietantes hasta dioses con cabeza de hipopótamo, desde momias malditas hasta experimentos con electricidad estática 1000 años antes de Tesla. Prepárate para dudar, maravillarte y tal vez reencarnar. Así que si amas las historias que la historia olvidó, ponte cómodo, ajusta tu kepresh, ese gorro raro de faraón, y abre bien los ojos. Los secretos del Nilo están a punto de resurgir. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu poderoso me gusta si quieres más viajes por las civilizaciones antiguas. 1. El origen alienígena. De las teorías sobre Egipto. La historia del antiguo Egipto está llena de enigmas, pero hay uno que no tiene nada que ver con los jeroglíficos ni con las momias. ¿Por qué tanta gente insiste en que los egipcios no pudieron haber construido sus propias pirámides? Desde hace más de un siglo, surgieron teorías que aseguran que las pirámides de Giza fueron construidas con ayuda extraterrestre. La prueba, que son demasiado grandes, demasiado exactas, demasiado avanzadas para haber sido hechas por seres humanos antiguos. Y aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué nos cuesta tanto creer que una civilización sin hierro, sin ruedas y sin grúas pudo haber levantado monumentos que siguen de pie 4 milenios después? Estas ideas, por más populares que sean, en libros esotéricos y canales de televisión sensacionalistas, nacen de un sesgo moderno y peligroso, el de pensar que los pueblos del pasado eran ignorantes, primitivos o incapaces. Pero la realidad es aún más impresionante que cualquier ovni. Los egipcios tenían matemáticas, astronomía, planificación urbana, ingeniería, mano de obra especializada y sobre todo, una voluntad colectiva impulsada por la religión y el poder del faraón. Sabían cómo mover toneladas de piedra, cómo alinear estructuras con los astros y cómo perpetuar su legado en cada bloque tallado. Entonces no vinieron los aliens, fueron ellos, con manos humanas, con sabiduría terrestre y con una obsesión por la eternidad que aún nos deja sin aliento. 2. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. Durante siglos, la imagen dominante fue clara. Cientos de esclavos encadenados, sudando bajo el sol abrasador, azotados por capataces mientras arrastran piedras gigantescas por el desierto. Una escena digna de Hollywood y completamente falsa. Gracias a descubrimientos arqueológicos recientes, hoy sabemos que las pirámides de Egipto no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores libres. Sí, personas que, en muchos casos, se ofrecían voluntariamente para participar en la obra más sagrada de su tiempo. En las inmediaciones de la Gran Pirámide de Giza se han hallado restos de aldeas enteras dedicadas a albergar a estos obreros. Casas, cocinas, hornos, panaderías y hasta instalaciones médicas. Los obreros egipcios comían bien, recibían atención médica y descansaban en turnos organizados. Salario, cerveza, pan, sal, carne y algo aún más valioso, prestigio social. Se trataba en realidad de un deber cívico y espiritual. La construcción de una pirámide no era solo arquitectura, era un acto religioso, una promesa de eternidad. Participar en ella era servir al faraón y al cosmos. Entonces, ¿por qué se instaló el mito de los esclavos? Mucho tiene que ver con los escritores griegos como Heródoto, que visitaron Egipto siglos después del auge faraónico y proyectaron sus propias ideas sobre el trabajo forzado. El resto lo hicieron las películas. Pero la evidencia habla más claro que cualquier guión. Las pirámides fueron obra de una sociedad altamente organizada, motivada por la fe, la cultura y el legado. Y no de cadenas, Wayne 3, el faraón que borró a los dioses,
Akenatón y su revolución solar. Imagina un rey que un día decide borrar a todos los dioses del país, excepto uno. Prohíbe templos, elimina rituales milenarios, clausura el poder de los sacerdotes y declara que solo el sol es digno de adoración. Eso no es ciencia ficción, es historia egipcia. Y ese faraón fue Akenatón, el hereje. En el siglo XIV a.C., Akenatón rompió con 3000 años de politeísmo y declaró que Atón, la energía solar, era el único dios verdadero. Cambió su propio nombre. Antes se llamaba Amenhotep. Kartut fundó una nueva ciudad, Ajetatón, y mandó borrar el nombre de Amón y otros dioses de muros, obeliscos y tumbas. ¿Motivos? Algunos creen que fue una verdadera revolución espiritual. Otros, que fue una jugada política para debilitar a los poderosos sacerdotes de Tebas que controlaban enormes riquezas. Lo cierto es que su reforma cambió la arquitectura, el arte, la religión y el poder. Durante su reinado el arte se volvió más realista, incluso íntimo. Se lo representó con cuerpo alargado, rostro afeminado y escenas familiares con Nefertiti y sus hijas. Pero tras su muerte, todo fue eliminado con brutalidad. Los templos solares fueron abandonados, su nombre borrado, su ciudad destruida. Egipto restauró el culto a Amón y a todos los dioses anteriores. Akenatón fue olvidado por siglos, hasta que su tumba fue redescubierta, y con ella, el eco de una revolución que casi cambió el alma de una civilización. 4. Nefertiti, reina, usurpadora o faraona, olvidada. Es uno de los rostros más famosos de la historia antigua. Su busto, descubierto en 1912, se convirtió en símbolo de belleza eterna. Pero detrás de esos pómulos perfectos y esa mirada enigmática, se esconde un misterio aún mayor. ¿Quién fue realmente Nefertiti? ¿Y qué pasó con ella? Nefertiti fue la gran esposa real de Akenatón, el faraón hereje que intentó instaurar el monoteísmo en Egipto. Juntos, encabezaron la revolución religiosa más audaz del mundo antiguo. Pero mientras Akenatón enfrentaba a los sacerdotes, ella se convirtió en algo más que una reina decorativa. Los registros de la época la muestran en escenas de poder, ofreciendo tributos al sol, participando en rituales exclusivos y en algunas inscripciones tardías, incluso como corregente o gobernante con plenos poderes. Aquí comienza el enigma. Tras la muerte de Akenatón, Nefertiti desaparece de los registros oficiales. Algunos creen que murió, otros que adoptó un nuevo nombre masculino y reinó como faraón bajo el seudónimo de Smenkhkare. Incluso hay teorías que la identifican como el misterioso faraón que precedió a Tutankamón. Pero si fue así, ¿por qué borrar su legado? Puede que la restauración del viejo orden, con el regreso de Amón y sus sacerdotes, haya intentado borrar todo rastro del pecado solar, incluyendo a la poderosa Nefertiti. Hoy, su tumba sigue sin encontrarse, pero su figura, inmortalizada en piedra y misterio, nos sigue desafiando a descubrir la verdadera historia de la mujer que pudo haber sido faraona y casi reina del monoteísmo. 5. La gran biblioteca de Tebas, sabiduría perdida antes de Alejandría. Cuando pensamos en conocimiento antiguo, el nombre que suele surgir es la Biblioteca de Alejandría. Pero mucho antes de su construcción, Egipto ya había creado un centro de sabiduría que hoy está casi olvidado, la Biblioteca de Tebas, el archivo sagrado del templo de Karnak. Este complejo no solo era un lugar de culto, sino también un centro de recopilación de textos religiosos, médicos, astronómicos y administrativos. Se dice que albergaba miles de rollos de papiro, cuidadosamente copiados y almacenados por escribas del clero de Amón. Allí se registraban los rituales exactos para contactar a los dioses, los calendarios lunares, las fórmulas para embalsamar, a los secretos de la astrología egipcia y los tratados de medicina más avanzados del mundo antiguo. Pero la biblioteca no estaba abierta al público. Era un archivo secreto, reservado solo para sacerdotes de alto rango, un conocimiento poderoso y peligroso que debía mantenerse dentro del templo. Durante siglos, los escribas de Tebas copiaron y actualizaron estos textos, generación tras generación. Y cuando los persas y luego los griegos tomaron Egipto, muchos de esos saberes fueron saqueados,
reinterpretados o destruidos. La Biblioteca de Alejandría pudo haber heredado parte de este conocimiento, pero Tebas ya guardaba sus propios misterios, mucho antes que Alejandría soñara con convertirse en faro del saber. Hoy, la mayoría de esos papiros están perdidos, pero cada muro grabado del templo de Karnak, cada inscripción en Luxor, nos recuerda que el verdadero Egipto no solo fue piedra y oro, sino también tinta, símbolos y una sed de saber que el tiempo casi logra borrar. 6. Los médicos del Nilo, operaciones, prótesis y magia. Cuando uno piensa en medicina del antiguo Egipto, tal vez imagina hierbas, vendajes y rituales, pero la realidad es mucho más impresionante y más quirúrgica de lo que crees. Los médicos egipcios, conocidos como Sunu, no eran simples curanderos, eran especialistas respetados, divididos en categorías: oftalmólogos, dentistas, proctólogos, sí, ya lo sabía, cirujanos e incluso ginecólogos. En los papiros médicos como el de Evers y el de Edwin Smith, auténticos tratados clínicos, se describen tratamientos para fracturas, abscesos, tumores, quemaduras, epilepsia, enfermedades mentales y hasta recetas anticonceptivas. Sí, así como lo oyes, pero hay más. Los egipcios operaban con instrumentos de cobre, hueso y obsidiana, algunos tan finos que hoy se comparan con bisturís modernos. También conocían técnicas de sutura, uso de vendajes, impregnados con miel antibacteriana, y elaboraban prótesis ortopédicas con gran precisión. ¿Y la anestesia? Usaban mezclas de mandrágora, cannabis, opio y vino, además de inducir un estado hipnótico con cánticos y perfumes. Pero la medicina egipcia no era solo física, era también espiritual. La enfermedad podía deberse a un espíritu maligno o a un castigo divino. Por eso, los tratamientos muchas veces incluían amuletos, encantamientos, oraciones y exorcismos. El médico era también un sacerdote, y su consultorio un templo. Hoy muchas de sus prácticas sorprenden a la medicina moderna, no porque fueran mágicas, sino porque, para su tiempo, eran asombrosamente lógicas. 7. Gatos sagrados, dioses peludos y armas políticas. En 1900, Egipto, no se acariciaban gatos, se veneraban. Mucho antes de que Internet los hiciera famosos, los gatos ya eran estrellas absolutas en las orillas del Nilo. ¿La razón? Eran vistos como encarnaciones de Bastet, la diosa de la protección, la fertilidad y el hogar. Una deidad con rostro felino y garras bien afiladas, pero esta devoción iba mucho más allá del cariño. Tener un gato en casa era una bendición divina. Matar uno, incluso por accidente, podía costarte la vida. Los egipcios momificaban a sus gatos, los enterraban en tumbas sagradas, les ponían collares de oro y les rendían culto con canciones y danzas. Se han encontrado cementerios con miles de gatos momificados, junto con ofrendas, juguetes y hasta ratones embalsamados para que no se aburran en la otra vida. Pero también hubo un uso más estratégico. Los gatos eran un arma ideológica del poder faraónico. El Estado promovía su culto para fortalecer el orden doméstico, el rol de la mujer y la visión del faraón como protector del pueblo, así como Bastet protegía a sus crías. Incluso en tiempos de guerra, los gatos jugaron su papel. Se cuenta que en una batalla contra los persas, el enemigo soltó gatos en el campo, sabiendo que los soldados egipcios no se atreverían a atacarlos. El resultado: pánico, desorganización y derrota. Así que la próxima vez que un gato te mire con desdén desde el sofá, recuerda esto: en otra vida probablemente fue adorado como un dios, y puede que aún lo sepa. 8. La receta egipcia de la pasta de dientes y del desodorante. Sí, los egipcios se lavaban los dientes. Y no solo eso, crearon una de las primeras fórmulas de pasta dental de la historia. Hace más de 4000 años ya cuidaban su higiene bucal con una mezcla abrasiva y sorprendentemente efectiva. ¿La receta? Ceniza de patas de buey, mirra, cascarillas de huevo molidas y piedra pómez pulverizada. Todo esto machacado hasta formar un polvo que frotaban con ramitas de palmera o pinceles rudimentarios. El sabor, posiblemente terrible. El efecto, bastante eficaz contra la placa, aunque abrasivo para las encías.
Pero eso no es todo. Los egipcios también fabricaban desodorantes naturales, usaban resinas, aceites perfumados, extractos de hierbas y carbonato de sodio para neutralizar olores. Se aplicaban en axilas, pies y hasta en ropa. El cuerpo debía estar limpio, perfumado y socialmente aceptable. La cosmética era higiene, pero también era estatus. Tanto hombres como mujeres usaban maquillaje, cremas hidratantes, aceites corporales y lociones solares. Y no por vanidad, sino porque el cuidado del cuerpo era una forma de honrar el orden cósmico. En tumbas de nobles se han hallado kits completos de belleza, frascos, cucharillas, espejos y pigmentos. Y algunos papiros describen recetas para eliminar arrugas, curar acné o conservar la juventud. Así que cuando alguien diga que los antiguos eran sucios, solo muéstrales un espejo de obsidiana egipcia y una sonrisa bien pulida con piedra. Pomes 9. Momias de animales, más que mascotas eternas. Cuando se habla de momias egipcias, todos pensamos en faraones, nobles o sacerdotes, pero los egipcios también momificaban animales, y no pocos. Se estima que más de 70 millones de animales fueron embalsamados en todo Egipto. Sí, millones. Gatos, halcones, íbices, cocodrilos, serpientes, perros. Cada especie tenía un propósito y una conexión sagrada. Los gatos, por ejemplo, eran consagrados a Bastet, como ya vimos. Los halcones representaban a Horus, dios del cielo. Los cocodrilos, a Sobek, el dios de la fertilidad y los ríos. Y así, cada animal momificado era una ofrenda viva al dios correspondiente. En Minum Sintetsinir, muchos templos se criaban animales, específicamente para ser sacrificados y momificados. Una industria religiosa entera giraba en torno a este culto. Se trataba de una práctica devocional, donde los creyentes compraban momias de animales para ofrecerlas a los dioses, como si fueran velas sagradas. Pero también había casos más personales. Mascotas queridas que eran momificadas y enterradas junto a sus dueños. Algunas incluso tenían tumbas propias, inscripciones y amuletos protectores. La técnica de momificación era tan detallada como la humana. Extracción de órganos, embalsamamiento, con natrón, vendas, resinas aromáticas, todo para asegurarles una vida eterna en el más allá. Hoy, muchos de estos restos se conservan en museos, revelando no solo creencias religiosas, sino también la profunda conexión emocional entre los egipcios y el mundo animal. 10. Faraonas. Invisibles. Mujeres que reinaron el Nilo. La historia oficial nos ha hecho creer que Egipto fue gobernado solo por hombres, pero eso no es del todo cierto. Hubo mujeres que no solo fueron esposas o madres de faraones, sino que reinaron como tales, con corona, cetro y poder absoluto. La más famosa es Hatshepsut, una de las grandes faraonas de la dinastía 18. Gobernó por más de 20 años, lideró expediciones comerciales, construyó templos monumentales y consolidó el imperio tras un periodo de inestabilidad. Pero hay algo curioso. En muchas de sus estatuas aparece con barba postiza y atuendos masculinos. ¿Por qué? Porque el rol de faraón estaba tan asociado al género masculino que tuvo que adoptar sus símbolos para legitimar su autoridad. Aún así, no fue la única. Antes de ella, ya habían existido figuras como Sobekneferu, la primera mujer que usó el título oficial de faraón, y después otras como Tuosret o incluso Cleopatra VII, que aunque más tardía, fue la última gran soberana de Egipto. Pero muchas de estas mujeres fueron borradas, ignoradas o convertidas en regentes temporales en los relatos posteriores. Los sucesores masculinos ordenaban eliminar sus nombres, destruir sus estatuas o adjudicar sus logros a otros reyes. Afortunadamente, la arqueología ha recuperado sus huellas, porque en los muros de Deir el-Bahari, en las tumbas del Valle de las Reinas, en los papiros que sobrevivieron al tiempo, ellas siguen ahí, firme, poderosa y más faraón que muchos faraones. 11. Los egipcios inventaron los contratos prenupciales, amor, compromiso y cláusulas legales. En el antiguo Egipto, casarse no era solo cuestión de sentimientos, también era un asunto legal, con contratos por escrito, condiciones claras y derechos para ambas partes. Sí, leíste bien. Hace más de 3000 años,
Las parejas egipcias ya firmaban contratos matrimoniales que incluían división de bienes, manutención, condiciones de divorcio y hasta herencias. Y no era solo para nobles, incluso campesinos y artesanos tenían acceso a estos acuerdos. Estos documentos detallaban, por ejemplo, cuánta plata o grano debía aportar el esposo a su esposa en caso de separarse. En muchos casos, se establecía que la mujer podía conservar su dote, administrar propiedades e incluso iniciar el proceso de divorcio, una práctica que, por cierto, era socialmente aceptada. Y si alguno de los dos faltaba a los compromisos, infidelidad, abandono, maltrato, podía ser juzgado en tribunales locales. La justicia del Nilo no era ajena a los dramas amorosos. ¿Y qué pasaba con los hijos? También se estipulaba en los documentos su manutención y derechos de herencia. Este sistema no solo muestra el nivel de organización legal de los egipcios, sino también el relativo poder y autonomía que las mujeres podían tener, al menos mucho más de lo que se les permitiría en otras culturas posteriores. Así que sí, mucho antes de los abogados de divorcio modernos, los egipcios ya sabían que el amor puede necesitar un poco de ayuda legal. 12. Robo de tumbas. Desde la antigüedad, pensamos que las tumbas egipcias fueron profanadas solo por saqueadores modernos, pero la verdad es que el saqueo de tumbas ya era un problema cuando aún existía el antiguo Egipto. Sí, hace más de 3000 años, los ladrones ya se infiltraban en el Valle de los Reyes, abrían sarcófagos, rompían sellos sagrados y se llevaban oro, amuletos y joyas funerarias. Pero lo más escandaloso es que algunos de estos ladrones eran trabajadores del propio Estado, albañiles, escribas, hasta sacerdotes. Tenían el conocimiento de los diseños de las tumbas y sabían exactamente dónde excavar. Los faraones intentaron frenar esta ola de saqueos construyendo tumbas más escondidas, con laberintos, cámaras falsas y maldiciones mágicas, pero no funcionó del todo. Incluso tumbas recién selladas eran violadas en cuestión de semanas. Durante el reinado de Ramsés IX, se llevaron a cabo juicios oficiales contra bandas de saqueadores. Algunos confesaron bajo tortura, otros fueron condenados públicamente. Y gracias a estos registros judiciales, conservados en papiros, hoy sabemos hasta qué objetos exactos fueron robados y vendidos en mercados negros de la época. El caso más famoso es el de la tumba de Ramsés VI, saqueada apenas 20 años después de su muerte. Y lo irónico, la tumba de Tutankamón fue una excepción, porque estaba escondida debajo de otra construcción. Así que cuando veas una tumba egipcia intacta, recuerda, no fue por respeto, fue por suerte, porque incluso en la tierra de los tesintostosos muertos el crimen nunca duerme. 13. Egipcios tatuados, tinta sagrada en piel de faraón. Cuando imaginamos tatuajes antiguos, pensamos en tribus remotas o en culturas guerreras. Pero ¿sabías que los egipcios también tatuaban sus cuerpos? Y con fines rituales, mágicos y curativos. Durante mucho tiempo, se creyó que solo algunas mujeres, como bailarinas o sacerdotisas, llevaban tatuajes. Pero el hallazgo de momias tatuadas, incluyendo hombres y posiblemente incluso faraones, ha cambiado por completo esa historia. En Deir el-Medina, por ejemplo, se encontraron momias femeninas con símbolos sagrados tatuados en los muslos, pechos, espalda y abdomen. Anj, símbolo de la vida. Cobras, ojos de Horus, figuras de dioses, una especie de escudo espiritual inscrito directamente en la piel. Y no eran simples adornos. Estos tatuajes funcionaban como amuletos permanentes, pensados para proteger durante la vida y también después de la muerte. En 2014, una momia femenina de 3000 años de antigüedad fue escaneada con infrarrojos. El resultado, más de 30 tatuajes simbólicos distribuidos en su cuerpo, una evidencia clara de que se trataba de una figura religiosa de alto rango, tal vez una gran sacerdotisa. Incluso hay teorías que sostienen que algunos tatuajes se hacían para aliviar dolores, como parte de una medicina espiritual vinculada a puntos energéticos. Las agujas eran primitivas, sí, pero el simbolismo, profundamente sofisticado. Así que siglos antes de que los tatuajes fueran moda o rebeldía, los egipcios ya usaban la piel como lienzo sagrado y como oración silenciosa. 14.
Arquitectura acústica. Templos que hablaban con los dioses. ¿Puede un templo tener eco divino? Para los antiguos egipcios, la voz de los dioses no siempre venía del cielo. A veces salía de las paredes. La arquitectura egipcia no solo estaba pensada para impresionar visualmente, también se diseñaba con una intención acústica precisa. En ciertos templos, como el de Hathor en Dendera o el de Karnak, se han detectado cámaras y columnas que amplifican el sonido, creando ecos sutiles, vibraciones y hasta susurros. Los sacerdotes conocían estos efectos y los usaban en sus rituales. En algunos casos, se escondían en cámaras ocultas y respondían desde las paredes a las preguntas del pueblo. El dios hablaba, literalmente. También había columnas que vibraban con el canto. Cuando entonaban ciertos himnos o frases sagradas, la arquitectura respondía con resonancias que envolvían el espacio. Un efecto calculado y profundamente espiritual. Y los oráculos, muchas estatuas eran colocadas en nichos acústicos, de modo que la voz del dios pudiera escucharse sin ver a quien la emitía. Un acto de fe y de tecnología. Incluso, hay estudios modernos que analizan las proporciones sonoras de los templos. Algunas cámaras reverberan a una frecuencia que afecta al cuerpo humano, generando una sensación de paz o de temor. Para los egipcios, los templos eran instrumentos. No solo se ofrecían flores o incienso, también se ofrecía sonido, porque para ellos la música, el eco y la voz eran lenguajes divinos. 15. La policía del Nilo. Espías, látigos y castigos públicos. Egipto no era solo tierra de faraones, templos y momias, también tenía leyes, castigos y una fuerza encargada de hacerlas cumplir. Sí, los egipcios tenían su propia policía, y no era una institución simbólica, era real, organizada y temida. Estos agentes eran conocidos como Medjay y originalmente provenían de tribus del desierto que fueron incorporadas al servicio del Estado. Con el tiempo, se convirtieron en guardianes del orden, protectores de tumbas, escoltas del faraón y perseguidores de criminales. Iban armados con bastones, arcos y látigos, y patrullaban no solo las calles de Tebas o Memphis, sino también templos, almacenes de grano y hasta obras de construcción. Pero no eran meros vigilantes, también actuaban como investigadores. Interrogaban sospechosos, buscaban objetos robados e incluso se infiltraban en redes de corrupción y conspiración, una especie de servicio secreto del Nilo. Los castigos podían ir desde latigazos públicos, confiscación de bienes, amputaciones o la infame deportación a las canteras del desierto. Trabajar en esas minas era casi una condena de muerte. ¿Y qué pasaba si el delito era contra un templo o un dios? Entonces el castigo era doble, judicial y espiritual. Algunos eran condenados al olvido, su nombre y rostro borrados de la historia, el peor destino para un egipcio. Este sistema no solo garantizaba el control, también reforzaba el mensaje. El faraón no solo era rey, era justicia viviente. Así que ya lo sabes, en las tierras del Nilo la ley no era abstracta, era muy concreta. 16. Maldiciones reales, cuando los muertos se vengaban. Mucho antes de las películas de terror, los egipcios ya hablaban de maldiciones que protegían tumbas y castigaban a los profanadores. Y no eran solo advertencias simbólicas, algunos creían que podían causar enfermedad, locura o muerte. Varias tumbas egipcias contenían inscripciones que advertían del peligro de abrirlas sin permiso. Frases como, el que perturbe esta tumba será devorado por cocodrilos, escorpiones y serpientes. Que su alma no encuentre descanso ni en este mundo ni en el otro. Para los antiguos egipcios, el alma de un difunto no desaparecía, seguía consciente, sensible, observando. Profanar su lugar sagrado no era un simple delito, era una agresión directa contra su espíritu. Pero más allá de las creencias, lo sorprendente es que algunos saqueadores realmente enfermaban o morían poco después de tocar ciertas tumbas. ¿Casualidad? ¿Infecciones por hongos antiguos? ¿O el peso psicológico de haber roto un tabú milenario? El caso más famoso es el de la tumba de Tutankamón. Tras su apertura en 1922, varios miembros del equipo de Howard Carter murieron en circunstancias extrañas. La prensa internacional lo llamó
la maldición del faraón. Hoy, los científicos explican estos fenómenos con esporas tóxicas, bacterias o estrés, pero el aura de misterio persiste. Porque en Egipto, incluso los muertos tenían poder y algo que proteger. 17. Cirugías, suturas y prótesis. La medicina antes de Hipócrates. Mucho antes de que Hipócrates escribiera su juramento, los egipcios ya practicaban medicina avanzada. Y no hablamos de ungüentos mágicos, sino de procedimientos quirúrgicos reales. En papiros como el papiro Edwin Smith, se describen tratamientos detallados para fracturas, heridas abiertas, dislocaciones e incluso lesiones cerebrales. Este documento, escrito alrededor del 1600 a.C., distingue entre enfermedades curables, tratables y mortales, una clasificación que muchos médicos modernos aún respetan. Los cirujanos egipcios usaban herramientas de cobre esterilizadas al fuego, bisturís, pinzas, agujas, aplicaban suturas, drenaban abscesos y trataban traumatismos craneales con vendajes y emplastos hechos de miel, cebolla o lino. La miel, por cierto, era usada por sus propiedades antibacterianas. Y no se detenían ahí. También fabricaban prótesis rudimentarias, como dedos de madera, dientes falsos y férulas para piernas fracturadas. Se han hallado momias con partes artificiales perfectamente adaptadas al cuerpo. ¿Dolor? Usaban opio, extractos de mandrágora y sedantes naturales como la cerveza de loto. Además, combinaban la medicina física con la espiritual. Los tratamientos incluían oraciones, amuletos y rituales de purificación. El médico egipcio no era solo un sanador, era un sabio que conocía el cuerpo, el alma y los caprichos de los dioses. Así que cuando alguien diga que la medicina antigua era primitiva, recuerda que en las orillas del Nilo ya se operaba con precisión milimétrica. 18. Los obreros de las tumbas reales. Arte, sudor y huelgas. Cuando pensamos en las tumbas de los faraones, imaginamos a esclavos azotados bajo el sol. Pero la verdad es otra. Las tumbas reales fueron construidas por verdaderos artesanos, y algunos de ellos hicieron historia como los primeros huelguistas conocidos. En la aldea de Deir el Medina, al oeste de Tebas, vivían los obreros encargados de excavar, pintar y decorar las tumbas del Valle de los Reyes. Eran escultores, pintores, carpinteros y escribas. No eran esclavos, sino trabajadores especializados pagados por el Estado, con salarios en grano, cerveza, carne y lino. Vivían en casas modestas, pero con una organización social sorprendentemente compleja. Tenían días libres, descansaban durante 19. Sexo, erotismo y tabú en la tierra de los faraones. Los antiguos egipcios no eran tan recatados como muchas representaciones modernas nos hacen creer. De hecho, vivían su sexualidad de forma abierta, simbólica y profundamente ligada a lo sagrado. El sexo no solo era parte de la vida cotidiana, sino también un acto cósmico. La creación del universo, según varios mitos, comenzó con un acto masturbatorio del dios Atum, que dio origen al resto de los dioses. En otras versiones, el sexo entre Nut y Geb, cielo y tierra, fue la chispa divina que encendió el mundo. La iconografía erótica aparecía en papiros, estatuillas, amuletos y hasta en los grafitis de tumbas. Uno de los documentos más escandalosos es el llamado Papiro Erótico de Turín, una serie de dibujos explícitos con escenas sexuales entre hombres y mujeres mezclados con sátira y humor. Fue considerado tan indecente que estuvo oculto durante siglos en los archivos del museo. En cuanto a los tabúes, el incesto real era común. Los faraones solían casarse con sus hermanas para preservar la pureza divina del linaje, un concepto incomprensible hoy, pero sagrado en su cosmovisión. También existían rituales de fertilidad en los que la sexualidad era parte de la ceremonia, incluyendo fiestas de embriaguez en honor a la diosa Hathor, donde el vino, la danza y el deseo liberaban a los asistentes del control cotidiano. Pero no todo era permisividad. Había castigos severos por adulterio, violación o relaciones consideradas impuras. La moral egipcia no era puritana, pero sí estructurada según el equilibrio del Ma'at, el orden cósmico. Así que entre jeroglíficos y pirámides también había deseo, pasión
y misterio bajo las sábanas del Nilo. 20. Hatshepsut, la faraona que engañó a la historia. En un mundo dominado por hombres, una mujer decidió no solo gobernar, sino hacerlo como faraón. Su nombre era Hatshepsut y su reinado desafió todas las normas del Egipto antiguo. Ascendió al trono como regente de su hijastro Tutmosis III, pero poco a poco fue acumulando poder, hasta autoproclamarse faraón, pero no como reina, sino adoptando símbolos, títulos y vestimentas masculinas. Incluso se hacía representar con barba postiza y torso masculino en estatuas oficiales. Su gobierno fue largo, próspero y lleno de logros. Impulsó expediciones comerciales al mítico país de Punt, construyó templos monumentales como el de Deir el-Bahari y mantuvo la estabilidad en tiempos donde muchos esperaban el caos. Pero su audacia tuvo consecuencias. Tras su muerte, su memoria fue sistemáticamente borrada, sus estatuas destruidas, su nombre eliminado de los registros, sus logros atribuidos a otros. Durante siglos, la historia oficial la olvidó o la ocultó. Fue solo en el siglo XIX que arqueólogos redescubrieron su momia y sus monumentos, reconstruyendo una figura que rompió el molde de su época y pagó el precio. Hoy Hatshepsut es vista como una de las primeras grandes líderes de la historia universal, una mujer que reinó como hombre para no ser anulada como mujer. 21. Animales sagrados, momificados y venerados como dioses en el antiguo Egipto. Los animales no eran simples mascotas ni recursos de granja, eran encarnaciones vivas del mundo divino, y en muchos casos eran tratados mejor que los humanos. Algunos animales eran considerados manifestaciones terrenales de los dioses. El halcón representaba a Horus, el dios del cielo y la guerra, el ibis a Tot, dios del conocimiento. El gato era Bastet, diosa del hogar y la protección. El resultado: miles de animales eran criados y momificados con propósitos rituales. Se han encontrado necrópolis enteras dedicadas a gatos, halcones, toros, cocodrilos e incluso escarabajos. La ciudad de Saqqara, por ejemplo, se halló el Serapeum, un gigantesco complejo funerario que albergaba a los toros sagrados Apis. Cada uno era enterrado en un sarcófago de granito que pesaba más de 60 toneladas, con ofrendas, inscripciones y funerales dignos de un rey. Y los gatos se momificaban con vendajes meticulosos, a veces decorados con oro, y eran enterrados con collares y amuletos. Matar a un gato, incluso por accidente, podía ser castigado con la muerte. También existían templos donde vivía un solo animal, considerado la manifestación viviente de un dios, como el cocodrilo sagrado Sobek. Este animal era cuidado, alimentado, adornado y tras su muerte, reemplazado ritualmente por otro. Pero no todo era devoción. Algunos animales eran criados en masa solo para ser momificados como ofrendas. Un comercio religioso que, aunque sagrado, también movía enormes cantidades de bienes y personas. Así que sí, los egipcios momificaban humanos por eternidad y animales por divinidad. 22. El laberinto perdido de Egipto, más grande que cualquier pirámide. Mucho se ha hablado de las pirámides, del Valle de los Reyes y de templos como Karnak o Abu Simbel, pero pocos conocen el misterio del gran laberinto egipcio, una construcción tan colosal que dejó sin palabras a Heródoto, el padre de la historia. Según su relato, al visitar Egipto en el siglo V a.C., fue llevado a una estructura que superaba en grandeza a todas las maravillas del país, un complejo con más de 3.000 habitaciones, dispuestas en 12 grandes patios, divididas entre niveles superiores e inferiores, y con pasajes tan intrincados que incluso los guías locales se perdían. El laberinto se encontraba supuestamente cerca del oasis de Fayum, junto a la pirámide del faraón Amenemhat III, de la dinastía 12. Era un centro administrativo, ceremonial y probablemente iniciático. Plinio el Viejo y otros autores antiguos también lo mencionaron. Pero hoy no queda casi nada. Algunos creen que fue desmontado por completo durante la época grecorromana y que sus piedras fueron reutilizadas en 1900 construcciones posteriores. Otros piensan que sus ruinas aún duermen bajo el desierto, esperando ser redescubiertas. ¿Realmente existió? ¿Era un símbolo del viaje del alma al más allá?
¿Una prisión? ¿Un archivo? ¿Un templo? ¿O todo eso junto? Lo cierto es que entre las arenas de Egipto hay estructuras que todavía desafían a la arqueología moderna, y el Gran Laberinto es una de las joyas perdidas que aún alimentan los sueños de exploradores y buscadores de enigmas. 23. El robo de tumbas, saqueadores, castigos y momias desaparecidas. Si crees que los mayores enemigos de los faraones eran ejércitos extranjeros, piénsalo de nuevo. Los mayores profanadores del antiguo Egipto estaban dentro de sus propias tierras, y muchas veces dentro de sus propias casas. Las tumbas faraónicas eran verdaderos cofres del tesoro, llenas de oro, joyas, amuletos, muebles, estatuillas, y a menudo con las momias de reyes y reinas envueltas en lino dorado. A pesar de que muchas tumbas estaban protegidas por maldiciones y sellos rituales, el robo de tumbas era un delito común, y no solo por parte de ladrones nocturnos. A veces eran los propios trabajadores de las necrópolis quienes, tras años de servicio, se convertían en saqueadores. Los motivos: crisis económicas, salarios impagos o la simple codicia. Los registros judiciales del reinado de Ramsés IX muestran juicios detallados a bandas de saqueadores, muchos de ellos trabajadores del Valle de los Reyes. Describían cómo abrían sarcófagos, rompían las momias y fundían el oro de los amuletos. Las penas: ejecución, amputaciones o empalamiento. Pero incluso el terror del castigo no detuvo los saqueos. ¿El resultado? Decenas de momias reales fueron reubicadas en tumbas secretas por sacerdotes de la dinastía 21, como medida desesperada para salvarlas. En 1881, un descubrimiento espectacular confirmó esta historia. En Deir el-Bahari se halló una cápsula del tiempo, con más de 40 momias reales escondidas juntas, incluyendo las de Ramsés II, Seti I y Tutmosis III. Egipto no solo tuvo reyes, templos y esplendor, también tuvo traiciones, robos y la desesperada lucha por preservar el descanso eterno. 24. Los perfumes egipcios, alquimia, seducción y momificación. Antes de que existieran las grandes casas de perfume en París o los frascos de lujo modernos, los egipcios ya dominaban el arte de crear fragancias inmortales. Y no eran simples cosméticos, eran instrumentos de poder, medicina y hasta magia funeraria. El antiguo Egipto fue uno de los primeros centros mundiales de producción de perfumes. Desde templos y laboratorios secretos, los sacerdotes mezclaban aceites esenciales, resinas, flores y especias como mirra, incienso, canela, nardo y loto azul. El resultado: fragancias intensas, duraderas y simbólicas. Los perfumes se usaban en todo: en el cuerpo, como parte del aseo diario y seducción; en los rituales para atraer a los dioses y purificar espacios; en la medicina, como ungüentos terapéuticos; y en la muerte, como parte esencial del proceso de momificación. Los egipcios creían que el aroma tenía un poder espiritual. Los buenos olores agradaban a los dioses, mientras que los malos ahuyentaban las almas y contaminaban el orden cósmico. Uno de los perfumes más legendarios fue el kifi, una mezcla ritual de más de 16 ingredientes que se quemaba en templos al atardecer. Su fragancia embriagadora era considerada un puente entre el mundo terrenal y el divino. Se han encontrado frascos de perfume perfectamente sellados en tumbas milenarias, y algunos aún conservan su aroma. Incluso se dice que Cleopatra usaba fragancias tan poderosas que su llegada podía olerse antes de que se viera su barco. En resumen, el perfume egipcio no solo era un lujo, era un lenguaje invisible entre humanos, dioses y espíritus. 25. Bibliotecas ocultas, papiros prohibidos y el conocimiento perdido de los faraones. Egipto no solo fue tierra de tumbas y templos, fue también cuna de sabiduría ancestral. Pero gran parte de ese conocimiento desapareció, destruido por el tiempo, las llamas, o deliberadamente ocultado. En los templos de Karnak, Edfu y Dendera, los muros no solo celebraban dioses, también eran bibliotecas de piedra. Allí se tallaban fórmulas matemáticas, recetas médicas, tratados astronómicos y rituales secretos. Pero había otra clase de saber: los papiros sagrados, conservados en cámaras secretas dentro de los templos. Solo los sabios de la Casa de la Vida
Los sacerdotes escribas tenían acceso a estos textos. Eran fórmulas alquímicas, encantamientos, manuales de cirugía y, según algunos relatos, incluso mapas estelares con orígenes no humanos. Uno de los papiros más enigmáticos es el papiro de Tully, que algunos interpretan como el primer registro de un avistamiento de objetos voladores no identificados, aunque su autenticidad sigue siendo debatida. ¿Qué pasó con todo ese saber? Durante las invasiones griegas, romanas e islámicas, muchos textos fueron saqueados o destruidos, y con la quema de bibliotecas como la de Alejandría, donde también se guardaban textos egipcios antiguos, se perdió lo irrecuperable. Hoy, apenas sobrevive una fracción de todo lo que los egipcios sabían. Los papiros que quedan están fragmentados, incompletos, o en idiomas aún por descifrar completamente, pero en cuevas remotas, tumbas olvidadas o cámaras aún selladas, puede que aún duerma un fragmento de ese legado perdido, un eco de una civilización que no solo construía con piedra, sino también con ideas capaces de desafiar los siglos. 26. El enigma de la electricidad en el templo de Dendera, realidad o mito moderno. En lo profundo del templo de Hathor, en Dendera, se encuentra uno de los relieves más enigmáticos de todo. Egipto, una imagen que ha hecho a muchos preguntarse si los antiguos egipcios conocían la electricidad. El relieve tallado en piedra muestra una figura humanoide sosteniendo lo que parece una gran lámpara alargada con una serpiente dentro y conectada a un pedestal. A su alrededor, otros personajes la veneran o manipulan. Este artefacto ha sido llamado popularmente la lámpara de Dendera. Para algunos investigadores alternativos, se trataría de una especie de bombilla. La serpiente sería el filamento, el pedestal una fuente de energía y todo el conjunto un rudimento de tecnología perdida. ¿Es posible? Los egiptólogos convencionales ofrecen otra interpretación. Dicen que el relieve representa el nacimiento del dios Harsomtus, cuya forma es una serpiente saliendo de un loto sagrado, símbolo de la creación. Pero el debate sigue. Lo que es cierto es que no hay rastros de hollín en los techos de muchos templos subterráneos, lo que ha hecho que algunos planteen que quizás no se usaban antorchas tradicionales, utilizaban espejos para reflejar la luz solar o algo más. No hay pruebas concluyentes, pero el misterio de Dendera ha inspirado desde teorías sobre tecnologías perdidas hasta documentales sobre alienígenas ancestrales. Y aunque la ciencia oficial diga una cosa, la piedra tallada en silencio parece decir otra. 27. Cleopatra, mito, manipulación y la última faraona. Cuando decimos Cleopatra, muchos piensan en una femme fatale envuelta en sedas, seduciendo a César y Marco Antonio desde una bañera de mármol. Pero detrás del mito hay una de las mentes más brillantes y subestimadas del mundo antiguo. La última faraona de Egipto, Cleopatra Septi, no era egipcia de sangre, era descendiente de Ptolomeo, un general de Alejandro Magno, pero a diferencia de sus antecesores griegos, ella hablaba el idioma egipcio, respetaba sus dioses y se proclamaba reencarnación de Isis. Era políglota, se dice que hablaba hasta 9 idiomas, astrónoma, filósofa, estratega y maestra del simbolismo político. Sabía cómo presentarse, como diosa viva, y cómo usar su imagen para manipular aliados y enemigos. ¿Y qué hay de sus famosos romances? Con Julio César aseguró la independencia de Egipto ante Roma. Con Marco Antonio intentó forjar una nueva potencia en el Mediterráneo oriental, pero su final fue trágico. Tras la derrota en la batalla de Accio, se refugió en Alejandría. Cuando supo que todo estaba perdido, eligió morir como reina, antes que ser humillada en un desfile romano. ¿Con veneno? ¿Con una cobra? El método sigue siendo incierto. Tras su muerte en el año 30 a.C., Egipto fue anexado como provincia romana y con ella murió el último vestigio del Egipto faraónico. Lo más cruel es que, durante siglos, su imagen fue manipulada por sus enemigos, reducida a una seductora peligrosa, olvidando su inteligencia, diplomacia y su lucha por preservar la soberanía de su pueblo. Cleopatra no fue solo un mito, fue una mujer en guerra contra un imperio, y su historia aún arde bajo las ruinas de Alejandría. 28. ¿Qué pasó con los descendientes de los faraones? El antiguo Egipto duró más de 3000 años.
fueron más de 170 faraones, dinastías enteras de reyes, reinas, príncipes, sacerdotes y aristócratas. Pero hoy no hay nadie que reclame ser su heredero directo. ¿Qué pasó con su linaje? Tras la conquista romana en el año 30 a.C., Egipto dejó de tener reyes nativos. La nobleza egipcia fue desplazada, absorbida o desaparecida en el anonimato. Muchos se adaptaron al nuevo poder romano, otros huyeron, y algunos simplemente fueron eliminados. Con el paso de los siglos, llegaron nuevas dominaciones: bizantinos, árabes, otomanos, y con ellas, la memoria genealógica se diluyó. Las grandes familias desaparecieron de los registros o cambiaron sus nombres, religiones y costumbres para sobrevivir. Pero algunos indicios permanecen. Se han realizado estudios genéticos a momias como las de Tutankamón y se han hallado coincidencias con ciertas poblaciones del Alto Egipto. ¿Significa eso que aún hay personas vivas con sangre faraónica? Es probable, pero no lo saben y nadie lo reconoce. En ciertos pueblos egipcios hay tradiciones orales que aseguran que ciertas familias descienden de los antiguos reyes. Y aunque no haya pruebas oficiales, en sus rituales, nombres y orgullo cultural, parece haber un eco que no se apaga. Al final, quizás no se trata solo de herencia genética. El verdadero legado de los faraones vive en la lengua, en la música, en los rituales agrícolas y en el alma del pueblo egipcio moderno. Los faraones murieron, sí, pero su espíritu tal vez siga caminando entre las arenas, vestido de anonimato. 29. Los rituales sexuales sagrados del Nilo, mitos, tabúes y poder divino. Para los antiguos egipcios, el sexo no era simplemente un acto físico, era una manifestación de energía cósmica, un reflejo de las fuerzas de creación que mantenían el universo en equilibrio. Muchos mitos de la creación egipcia están profundamente ligados al erotismo sagrado. En la cosmogonía de Heliópolis, el dios Atum creó el universo masturbándose, y su semen dio origen a los primeros dioses Shu y Tefnut. Este acto no era visto como vulgaridad, sino como un gesto creativo divino. Los rituales sexuales tenían lugar en templos selectos, durante festividades específicas ligadas a la fertilidad, la resurrección o los ciclos agrícolas. En algunos casos, el faraón debía representar la unión sagrada entre el dios Osiris y la diosa Isis, como forma de renovar el orden del mundo. También existía el concepto de la hierogamia, o matrimonio sagrado, donde sacerdotes y sacerdotisas encarnaban deidades durante rituales íntimos, fusionando cuerpo, espíritu y cosmos. El sexo era también parte del viaje al más allá. Se han encontrado amuletos fálicos en tumbas y textos que hablan del placer sexual en el Duat, el inframundo, como símbolo de eternidad y regeneración. A pesar de esta dimensión espiritual, la sexualidad egipcia era cuidadosamente regulada. Había tabúes, códigos morales y restricciones basadas en el estatus, la pureza ritual y el calendario sagrado. Con la llegada de influencias grecorromanas y luego cristianas, muchos de estos rituales fueron considerados escandalosos o heréticos y desaparecieron de los registros, o fueron deliberadamente borrados. Pero algunos fragmentos sobreviven en papiros médicos, inscripciones ocultas y símbolos que los arqueólogos aún no comprenden del todo, porque para los egipcios el sexo no era pecado, era poder, era magia, era vida y también era eternidad. 30. Instrumentos musicales sagrados y el poder del sonido en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, la música no era solo entretenimiento, era una herramienta de poder, sanación y comunicación espiritual. Cada nota podía invocar una deidad, equilibrar el alma o abrir las puertas del más allá. Los templos vibraban con cánticos, flautas, sistros, arpas y tambores, pero entre todos los instrumentos, el sistro era el más sagrado. Parecido a una sonaja metálica, era agitado por las sacerdotisas de Hathor para espantar los malos espíritus y atraer la presencia de los dioses. El sonido tenía una función ritual. Acompañaba las ofrendas, marcaba los ciclos lunares y se usaba en funerales para guiar al difunto hacia la eternidad. Los músicos del Vindo Vicentas Templo no eran simples artistas,
eran iniciados, debían conocer los himnos sagrados, los tonos correctos para cada ceremonia y los efectos que ciertos ritmos producían en el cuerpo y la mente. Algunas tumbas conservan representaciones de orquestas completas, con mujeres tocando liras, arpas y panderetas, mientras otros cantan con gestos de devoción. Pero el sonido no solo era externo, también había cantos internos, mantras silenciosos que los sacerdotes recitaban al unísono con su respiración, alineando su energía con la del universo. Y los faraones también eran escuchas del cosmos. Muchos creían que los dioses les hablaban a través del sonido del viento, del agua y del latido de los tambores rituales. Hoy en día, algunos investigadores y músicos han reconstruido estos instrumentos para experimentar sus vibraciones originales y aseguran que hay algo misterioso, casi hipnótico en las melodías egipcias, cuando resuenan de nuevo, porque para los antiguos el universo no fue creado con palabras, sino con sonido, y los templos, más que edificios, eran cámaras acústicas que cantaban al cielo. 31. El calendario egipcio, los días malditos y las fiestas de sangre. Los egipcios no veían el tiempo como una línea recta. Para ellos el calendario era un ciclo eterno, una danza entre los dioses, las estrellas y los hombres, y cada día tenía un significado, a veces sagrado, otras veces terriblemente peligroso. El calendario civil egipcio constaba de 12 meses de 30 días, más 5 días epagómenos al final del año. Esos 5 días eran considerados fuera del tiempo, días de caos, desequilibrio y nacimiento de los grandes dioses como Osiris, Isis y Horus. Durante esos días, las personas evitaban decisiones importantes, no salían de viaje y dormían con amuletos protectores. Además, existían los días malditos o nefastos, marcados por alineaciones astrológicas peligrosas o acontecimientos míticos oscuros. Algunos estaban asociados con la traición de Seth, la muerte de Osiris o la furia de Sekhmet. En esos días, los templos realizaban rituales de apaciguamiento y el pueblo se refugiaba en casa. Pero el calendario también era una máquina de fiestas. Había más de 150 festivales al año, muchos de ellos acompañados de música, comida, danzas y en algunos casos, sacrificios rituales de animales e incluso ofrendas de sangre. Una de las celebraciones más impactantes era la fiesta de la embriaguez, dedicada a la diosa Sekhmet. Se bebía hasta el desmayo para calmar la furia divina, que según el mito, casi destruye a la humanidad. Todo esto estaba registrado en los llamados calendarios mágicos, papiros que indicaban qué días eran propicios para concebir, sembrar, viajar o para no hacer absolutamente nada. Así los egipcios no solo vivían el tiempo, lo respetaban, lo temían y lo celebraban, porque cada día, para ellos, era una batalla entre el orden cósmico y el caos ancestral. 32. El legado. Invisible. ¿Cómo Egipto sigue vivo sin que lo sepas? Cuando piensas en el antiguo Egipto, quizás imaginas pirámides, momias, faraones, pero lo que pocos saben es que su herencia está viva, escondida en los lugares más insospechados de tu vida diaria. ¿Sabías que la palabra química viene de Keme, el antiguo nombre egipcio de su tierra sagrada? Ellos fueron pioneros en mezclas alquímicas, tintes, medicina, y sus fórmulas aún inspiran prácticas modernas. La arquitectura monumental, los obeliscos, los techos altos de los templos, influenciaron el diseño de iglesias góticas y edificios oficiales occidentales. Incluso el obelisco de la Plaza de San Pedro en el Vaticano es egipcio, y el maquillaje de ojos, más que estética, el col negro protegía contra infecciones y el resplandor solar. Hoy la industria cosmética aún se basa en fórmulas inspiradas en los ungüentos del Nilo. En medicina, sus conocimientos sobre cirugía, fertilidad y herbolaria sobrevivieron ocultos en papiros como el Evers y el Edwin Smith, base de la medicina árabe, que luego influenció Europa. La astrología, la numerología, incluso el concepto de alma inmortal, tienen raíces profundas en sus enseñanzas espirituales, y en el arte, la moda, el cine y hasta en los videojuegos, Egipto sigue despertando fascinación, reinterpretación y poder. Cada vez que ves una pirámide, escuchas hablar de el ojo que todo lo ve, o ves un gato caminar con majestuosidad.
Estás viendo el reflejo de un mundo que aún respira, porque el antiguo Egipto no murió, solo se transformó en un eco que sigue viajando por el tiempo, esperando que lo escuches. Y tú, que llegaste hasta el final, ya formas parte de esta travesía por los secretos de las arenas. Si te sorprendió todo lo que aprendiste sobre los egipcios, más allá de las pirámides y las momias, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un me gusta para que esta historia siga llegando a más personas. Y si aún quieres más, haz clic en el video que está apareciendo en pantalla. Los romanos secretos, 31 cosas que no te enseñaron en la escuela. Te prometemos otra dosis de asombro, misterio y sabiduría ancestral. Nos vemos en la próxima, donde la historia que no te contaron cobra vida.